tercer bloque y seguimos acá charlando con Yanina Harari, investigadora adjunta del CONICET en el programa de estudios críticos sobre el movimiento obrero del CEI. Ella es licenciada en sociología y doctorada en historia. Bueno, veníamos hablando sobre la flexibilización laboral, sobre las distintas propuestas de los distintos candidatos y para ir terminando esta entrevista, me pareció interesante, ya que en marzo de este año, Yanina participó de las Jornadas Argentinas 2050, donde se debatió qué país queremos en 30 años, pensar de acá 30 años, ¿no? En estas jornadas estuvieron Víctor de Genaro, Eduardo Sartelli, Natalia Saracho, Hugo Cachorro Godoy, entre otros, ¿no? Fue una jornada extensa de varios días, donde se debatieron pensar las condiciones de trabajo y de los trabajadores de acá a 30 años, de acá al 2050. Contanos, Yanina, cómo fue la experiencia, qué, a qué conclusiones llegaron, si llegaron a alguna conclusión, cuáles fueron las distintas propuestas de las distintas integrantes de estas jornadas. Bueno, las jornadas se convocaron justamente con la idea de pensar un poco a largo plazo, pero no pensando en que recién en 30 años se pueden solucionar los problemas del país, sino pensarlo como un punto de llegada, ¿no? Para, digamos, dar soluciones a los problemas que tiene la Argentina hoy, que son muchísimos. Por eso las jornadas fueron varios días, hubo como 40 mesas de debate donde participaron intelectuales, dirigentes políticos, sociales, sindicales de distintas vertientes ideológicas, o sea, hubo de todo, porque la idea era pensar y debatir sobre los problemas de la Argentina, enfocándose en propuestas de soluciones, ¿no? Enfocándose en, bueno, ¿cómo lo resolvemos, no? ¿Qué se puede hacer? Y hablar, digamos, algo más en concreto. ¿Y por qué las convocamos? Básicamente porque es evidente que en la Argentina se han aplicado políticas de distinto tipo, ¿sí? Es decir, digamos, de lo que querramos se aplicó, digamos, hubo, digamos, incluso las ideas de Milei que parecen nuevas ya se aplicaron, ¿sí? Es decir, acá ya se aplicaron estas políticas. Y la realidad es que, digamos, lo que uno ve es que todas fracasaron, porque efectivamente la Argentina va de crisis en crisis. Cuando parece que va a remontar, termina nuevamente en una crisis. Y hay un punto en donde, bueno, hay una periodicidad y hay un comportamiento cíclico, ¿sí? Que no se puede resolver con las mismas políticas que nos llevaron hasta acá. En ese sentido, lo mismo uno podría decir de las reformas laborales que veníamos hablando antes, ¿sí? Efectivamente, uno ve que la aplicación de las sucesivas reformas no llevó a mejorar la calidad del empleo, los salarios, etcétera, sino todo lo contrario, ¿sí? O sea, lo que uno ve es que crece el trabajo en negro, crece el empleo precario, disminuyen los salarios, ¿sí? Los salarios vienen en caída en hace décadas, que no hay una mejora. Y lo mismo pasa con las políticas a nivel general, ¿sí? Con lo cual, la idea era, bueno, discutir propuestas para sacar a la Argentina del pantano en el que está metida, ¿sí? Sacar a la Argentina de esta decadencia en la que viene hace décadas, porque hace décadas que venimos cada vez un escalón más abajo en casi cualquier indicador que uno tome. Por lo tanto, por eso se convocó a gente de distintas ideologías y demás, y se discutió, bueno, cómo ir solucionando distintos puntos, ¿no? Distintos temas. Yo participé en las que tienen que ver, en las mesas que tienen que ver con las problemáticas laborales, pero se discutió también el problema de la pobreza, la desocupación, bueno, de las crisis económicas, de las relaciones internacionales, etcétera, y después de distintos problemas de salud, de educación, ¿sí? Distintos problemas más específicos. Y básicamente, bueno, en principio había un diagnóstico común en torno a, bueno, esto viene ya hace tiempo,
esto evidentemente así no puede seguir y evidentemente hubo muchas políticas que fracasaron y hay que pensar algo distinto. Y muchas de las cosas que se debatieron ahí tienen que ver, por un lado, con cómo pensar algo distinto. En principio, digamos, una de las propuestas que se llevó y que se debatió bastante, tiene que ver con cómo relanzar la economía, cómo hacer que la economía empiece a crecer, ¿sí? Porque uno lo que ve es que hay cierto consenso, un consenso liberal en torno a que lo que hay que hacer es ajustar. Hay déficit, en lugar de pensar cómo hacer crecer la economía para evitar el déficit, pero por la vía de hacer crecer la economía, se piensa, bueno, hay que achicar para, ¿no? Adecuar toda una economía, digamos, que está en decadencia. Bueno, entonces la idea es pensarlo al revés, ¿no? ¿Cómo relanzar la economía? Bueno, una de las propuestas que se plantearon tiene que ver con pensar el Estado de forma distinta, ¿sí? No pensarlo como un Estado, voy a decirlo en forma más coloquial, un Estado bobo, en el sentido de un Estado que, por ejemplo, subsidia empresas ineficientes, que es el Estado preventario, etcétera, etcétera, sino pensarlo como un Estado productivo, ¿sí? Un Estado que invierta en sectores productivos, ¿sí? Que concentre la producción y logre escalas, digamos, que permitan tener una producción que pueda competir en el mundo, ¿sí? En ese sentido, hubo charlas específicas de distintos sectores que tienen esa potencialidad, eh, que van desde, bueno, energía nuclear hasta, por ejemplo, algunos sectores como la piscicultura, bueno, la agricultura y otros, y charlas específicas también para sectores más eh, productivos, manufactureros, etcétera, eh, y pensarlo como justamente un actor que pueda relanzar, ¿sí? La economía a partir de concentrar la producción en ramas que sean competitivas a nivel mundial y por lo tanto generen exportaciones e ingresos al país, ¿sí? Porque obviamente si nos quedamos con los pocos industrias, sectores que hoy exportan, bueno, de vuelta, no vamos a poder relanzar la economía. Y en ese sentido también se discutió, bueno, cuál es el sujeto que tendría que dirigir eso, en el sentido de que, bueno, quienes han dirigido el país hasta acá, en el sentido de la clase empresarial que tenemos, nos llevó hasta donde estamos hoy, y se discutió en ese punto que es evidente que hay otra clase que podría hacerse cargo de ese Estado y de ese Estado productivo para relanzar la economía argentina, que es la clase obrera. En ese punto se discutió bastante, bueno, si hay que seguir apoyando, digamos, a un sector de la burguesía o no para buscar nuevas soluciones, ¿sí? Entonces, en ese punto, digamos, y en lo que hace, retomando el problema laboral, una de las cosas que discutimos tiene que ver con que no es simplemente la reforma laboral o una reforma de la legislación laboral lo que puede mejorar el empleo, que puede hacerlo, ¿sí? Que quizás uno diría, bueno, yo creo que es necesario, pero no en el sentido que que plantean hoy varios candidatos, sino en un sentido contrario, para mejorar la calidad del empleo, sino que lo que hace falta es relanzar la economía. ¿Para qué? Para generar más puestos de trabajo, para generar empleo de calidad, ¿sí? Con mejores salarios, porque finalmente cuando uno ve, por ejemplo, cuando crece el empleo, y el empleo crece cuando la economía crece, ¿sí? No cuando se reforma la legislación para que supuestamente las empresas tengan más incentivos para contratar, ¿sí? Claro, Con lo cual, que cuando les conviene, cuando no está bien el país o no les conviene, cierran todo, dejan a medio mundo sin trabajo y ellos siguen, porque ellos cosecharon ganancias por mucho tiempo, ¿no? exacto, entonces eso tiene mucho que ver con una economía en expansión. Si la economía está en expansión, la economía crece, el país, digamos, mejora su producción, bueno, va a poder generar más puestos de trabajo con mejores salarios, ¿sí? De mejor calidad, en el sentido este, de que no sean empleos precarios, temporales, etcétera, y que además al disminuir la desocupación se van a generar condiciones para que los trabajadores puedan tener
mayores derechos, ¿sí? Mayores, o volver a ciertas conquistas que tienen que ver con limitar, por ejemplo, la jornada de trabajo, que hoy no es de 8 horas, ¿sí? Eso casi no existe, ni siquiera, entonces eh, poder volver a tener mejores condiciones de trabajo, lo cual le va a permitir tener mejores condiciones de vida, ¿sí? Porque obviamente tener jornadas extensas de trabajo, turnos rotativos, o empleos rotativos y demás, es algo que degrada la vida también del trabajador. Con lo cual, uno de los elementos que también está ligado a la mejora de la calidad del empleo tiene que ver con eso, con relanzar la economía, pero evidentemente no va a poder ser de la mano de las políticas que ya nos llevaron al fracaso y que ya nos llevaron y ya demostraron que finalmente siguen reproduciendo estos ciclos de la economía argentina que terminan siempre en crisis, y que luego de cada crisis estamos siempre un escalón más abajo. Claro, Porque por más que parezca que remontamos después de la crisis, sí, remontamos respecto al momento más bajo, pero nunca volvemos a un momento anterior. Y por eso uno cuando ve casi cualquier indicador, diría cualquier indicador, uno ve que en el largo plazo siempre va en declinación. Con lo cual, esta decadencia en la que está sumergida la Argentina puede revertirse, pero con políticas distintas y que piensen, digamos, la economía argentina a partir de otras bases, que, digamos, lo que se propuso ahí es a partir de un estado productivo que, concentrando la producción, logre escalas que permitan aumentar la productividad e insertarse, exportar, para que el país genere más riqueza y no más pobreza. claro, un Estado con producción propia y poder distribuir las riquezas de otra manera. También en esa jornada se habló, porque otro de los temas es, vos decías hoy, si hay trabajo o qué tipo de trabajo, ¿no? De acá al futuro, con las tecnologías y demás, se ve que muchos trabajos dejan de ser muchas personas, dejamos de ser necesarias porque hay una máquina que hace ese trabajo, ¿no? Una de las propuestas también está el tema de la renta básica universal, ¿no? Que es uno de los temas también que sería una forma de distribución de las riquezas y si nosotros, o sea, como seres humanos, las tecnologías las usamos para que nos beneficie y tener más horas de descanso, estar mejor, o sea, sin necesidad de trabajar tantas horas, pero también que esa producción nos sirva para vivir y para vivir bien, ¿no? Sí, ahí hay varias cuestiones. Primero que las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y demás, no va a reemplazar todos los trabajos, ¿sí? Claro, Hay muchos trabajos que no. Y justamente a lo que hay que apuntar es a generar digamos, a desarrollar sectores de la economía que requieran del trabajo que no va a ser reemplazado por las máquinas y claro, por la inteligencia artificial, que son sobre todo trabajos más calificados. Por eso es muy importante también, ligado a esto, está el tema de la educación. claro. Entonces, vos necesitas también generar trabajadores con una mayor calificación, por lo tanto, con mayor educación, cosa que hoy no hay, porque bueno, no sabemos Sí, el estado en el que está la educación argentina y que lamentablemente poca gente termina la secundaria, etcétera. Digamos, los índices son catastróficos. Eh, por lo tanto, si se generan, digamos, si crecen estos sectores que requieren de esta fuerza de trabajo más calificada, ¿sí? Se va a poder tener más trabajos que además están mejor remunerados, ¿sí? Porque un trabajo más calificado siempre está mejor remunerado que uno no calificado. Eh, pero por otro lado, si la Argentina no genera riqueza, no hay forma de dar ninguna renta universal ni ningún ingreso claro. universal, porque el problema que tenemos es que la Argentina no genera riqueza, es decir, genera muy poca riqueza para repartir, porque si no, lo que vamos a repartir es miseria, ¿sí? Claro. Entonces, lo que hay que pensar es cómo hacer crecer la economía. Obviamente, generando también trabajo y demás, pero es importante que además de pensar en institución, hay que pensar en cómo crece la economía, porque si no, Sí, cómo lo se que produce, para qué se produce y con qué intención se produce, ¿no?
esa producción pensada a enriquecer a 3 o 4, o esa producción pensada en distribuir lo que es, que no falte alimento a ninguna persona en un país tan rico, o el mundo, o sea, el mundo mismo, o sea, podríamos comer todos perfectamente, no tendría que morir nadie de hambre, no tendría que haber personas que no tengan asistencia médica, porque está todo dado. Lo que falta es más conciencia, más humanidad, o más conciencia comunitaria, o más comunismo, más pensar en el otro como un igual, y como que todos merecemos tener los mismos derechos y eh, los mismos beneficios, ¿no? No que se enriquezcan unos pocos y los demás terminemos siempre eh, juntando las migajas. Bueno, te voy a agradecer mucho por compartir esta noche, esta tarde-noche, con cómo duermen las abejas. Fue la primera entrevista que hicimos así en vivo en estos 13 programas, así que fue toda una experiencia nueva, muy lindo. Y bueno, te agradecemos, espero que hayas estado cómoda, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y compartir, porque también otro de los temas que se ha tratado con el tema del CONICET, que para qué están en el CONICET los científicos, los investigadores, investigadoras, más a veces en ciencias sociales, que es como que es ¿no? la excluida Estigma. del tema, claro, del estigma, que es tan importante tener personas como vos, científicas como vos, que analicen todas estas situaciones para poder pensar y poder desarrollar nuevas estrategias, si los gobernantes escucharan, ¿no? Nuevas estrategias para mejorar la calidad de vida de todos y todas, de todo el país. Bueno, Bueno, muchas muchas gracias gracias. por la invitación y un gusto, la verdad. Bueno, nos vamos a ir, Guillermo, escuchando El Tuerto y los Ciegos, cantando Mercedes Sosa con Charly García. Un abrazo, nos encontramos el martes.